Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más queremos saludarlos, les damos la bienvenida a un nuevo podcast, Legados de Fe. Estamos en el episodio número 7. Ya hemos hablado sobre muchos temas diferentes, temas que nos han ayudado a todos a crecer. El fin de este podcast es poder ser edificados y poder tener más herramientas para vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Estamos con nuestro padre espiritual, el pastor Daniel Meli, una vez más, y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la economía del reino. ¿Sí? Estamos hablando sobre este tema, estamos metidos como en una serie. Hablamos de finanzas, vamos a hablar acerca de la economía. Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo Bien, anda? muy bien, acá estamos, bueno, tratando de hablar un poco. Vamos a derribar vacas sagradas, dicen, mitos. Yo quería hacerle una pregunta y bueno, acerca de esto que hemos hablado la semana pasada, hablamos mucho sobre las finanzas, ¿sí? Cómo es la mentalidad dentro del ámbito cristiano y cómo es la mentalidad externa. ¿Cuál es la diferencia o cómo usted definiría la economía del reino, a diferencia de la economía del mundo? Bueno, la economía del reino, yo la veo así, no solamente la veo, sino que la puedo experimentar. La economía del reino es segura, y no solamente es segura porque tiene la seguridad, no solamente tiene la seguridad en una persona, sino que todos los que están detrás tuyo van a aprender toda esa seguridad y la va a vivir, muchas generaciones la pueden vivir. Pero en la economía natural del mundo, ¿qué? No, porque en primer lugar que se prospera a cualquier precio. Vos salís adelante Como de lugar. como de lugar nomás, ¿eh? Ujú. No te importa dejar mal a uno, dejar mal a otro, no pagarle a uno, no pagarle a otro. Mientras que a veces dentro del cristianismo también se practica eso. ¿Pero por qué? Porque no ha salido de ese estado. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Cuando vos conocés al Señor y querés hacer todo bien hecho, yo creo que va a buscar todo la forma como poder agradar a Dios, no agradarte a vos. Entonces vas a salir de todo eso y vas a aprender muchas cosas que nunca habían estado en tu mente. Entonces, ahí yo creo que va a crear una mentalidad sana, buena, el creyente, el hijo del reino. ¿Para qué? Para poder, ahora, a través de esa mentalidad que ha creado el hombre, va a sostener lo que es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es, fíjate vos lo que dice, bendición. Y la bendición está todos los días, toda la semana, todos los años. La bendición no se corta. La que cortamos la bendición somos nosotros. Entonces, lo que necesita Dios, alguien que pueda sostener eso nada más. Una persona formada y crecida en esto, pero claro, hay que renunciar a todas las otras cosas y salir. Esa es la economía que permanece, que perdura para siempre. Esto que usted dice, tenemos que renunciar, es como que hay que dejar atrás viejas costumbres, dejar atrás la manera como yo progresaba antes de llegar al Claro. Evangelio. Y bueno, nosotros sabemos que, como dice usted, en el ámbito fuera del cristianismo, lo que es la economía natural, la economía del mundo, del sistema, se progresa amarrocando, se progresa acumulando. Y en cambio en la economía del reino de Dios, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ahora, en primer lugar, como preguntaste primero esto, la, la vida de nosotros, por ejemplo, claro, tiene que dejar todas esas cosas que traía de antes. Porque vos podés venir, todos venimos del malo, de lo malo. Entonces, al venir de un área mala, vos tenés ese concepto, creés que de la única manera que se prospere así, o Claro. se puede llegar a conseguir algo. Pero dentro del reino tenemos que tomar una nueva mentalidad, la mentalidad del reino. Entonces tenemos que dejar muchas cosas, como dijiste, costumbres, sí, montones, todas. Y no solamente las costumbres, sino que también nosotros tenemos que, ahí es donde entra esta posición de cambio, porque si no, no hablamos de ningún cambio. Entonces, Claro. toda persona que entra en un proceso de cambio, hay que someterse al proceso de cambio. Si vos no te sometés al proceso de cambio, no vas a cambiar nunca, porque vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Entonces, ahora la economía del reino, yo creo que, como te decía yo, es algo que no va a permanecer para siempre, y las cosas naturales, lo del mundo, no permanece porque, en primer lugar,
La Biblia dice así, dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si vos hiciste mal, progresaste mal a cualquier precio como quisiste, bueno, después le va a tocar a tu familia. Le estás dejando un legado a tu familia, le estás dejando. Por eso es que la vida de la gente ya no es igual. Capaz que tu hijo no te salió como vos querías, ¿no es cierto? Firme ahí para seguir trabajando y qué sé yo, a veces como aprovechándote de la gente. Capaz que tiene otro carácter el pibe y ya no va a ser igual y ya no le funciona el negocio. Claro. Pero dentro del reino hay una sola función y que es la verdad, es la palabra, y como nosotros creemos conforme a la palabra, seguramente que vamos a tener éxito. Y el hijo que viene atrás, más éxito tiene. ¿Por qué? Porque ya no tiene que borrar todo lo que ha borrado el padre por verse convertido, qué sé yo, de 30 años, 40 años. Mire qué interesante. Esto me abre ahora el entendimiento, veo, si una familia, por ejemplo, que progresa como da lugar, de manera injusta, al hijo no le va a dejar algo bueno, o sea, el legado que va a quedar, la herencia que va a quedar, no va a ser buena en cuanto a lo que va a cosechar, ¿no? Esta ley divina. En cuanto a Dios, dice la palabra que es maldición. Claro. Pensaba en esto, los gobiernos no progresan, las economías en los gobiernos no se forman de manera justa, porque el gobierno siempre atiende más a sus intereses cuando debería atender a los intereses del pueblo. Lo podemos ver de muchas formas. ¿Es esta la razón, podríamos decir, que la mayoría de la economía de los gobiernos viene cada vez más en picada? Es como algo que no pueden sostener, porque al haberlo hecho de manera injusta nunca van a poder cosechar algo bueno. Claro. Fíjense que las riquezas, por ejemplo, cuando toman ciudades como Irak, como Irán, que matan gente inocente muchas veces para obtener las riquezas que la tierra tiene. Esta es la razón por la que los gobiernos nunca van a poder tomar una economía firme, una economía fuerte. Claro, yo creo que, bueno, si vamos a Irán, Irak, Libia, todo eso que fue devastado, tenemos que empezar por la política de Estados Unidos. Claro. La política de Estados Unidos toda la vida fue mala y es mala nomás. Entonces, es el capitalismo salvaje. Entonces, ellos, todo es el bien para ellos. Claro. Fíjense, por ejemplo, que mientras que ellos devastaron esas ciudades, esos pueblos, después se sacaron el petróleo gratis, lo están carriando gratis. Entonces, es muy lejos, pero 45 días de barco, dicen, por el mar, pero igual lo traen gratis. Entonces, eso a ellos les conviene. Por eso es que ¿cómo es? Ahí no hay misericordia, ahí no hay piedad, ahí no hay nada, ahí matan gente, niños, lo que sea. ¿Cuántos niños? Yo recuerdo que un día veía una noticia, de acuerdo a esto, en la frontera donde habían 2000 niños abandonados, de 5 años, de 2 años, que habían matado a los padres en Irak. Eso es muy feo, eso no cae bien ante Dios. Entonces, ellos tampoco nunca van a poder tomar la economía que dice el reino, porque ellos no están en el reino. Claro. Ellos están en su política natural, en su forma, como eligieron gobernar, y siempre es malvado. Entonces, ahí está en el mal. Es imposible poder mejorar todo eso. Si entrara un gobierno, por ejemplo, sea la ciudad, el país que sea, que gobernara conforme a la palabra, lo saca enseguida adelante el país. Claro, porque fíjate vos, te doy otro ejemplo. Si a veces se termina el político y hay que andarlo siguiendo y ya lo quieren meter preso por lo que ha robado. Sí. Claro, y además se roba muy, ¿cómo diría yo? Mucha plata, claro. Porque ni siquiera la van a poder gastar ellos. Entonces es que una mentalidad diabólica, mala. Claro. En principio, como dijo usted, no tiene misericordia, no considera al prójimo, no. Dios no puede estar en ese lugar. Porque lo de Dios es paz, misericordia, benevolencia, piedad. Eso se hace sin piedad. Entonces, descartemos directamente ahí, totalmente decimos lo que Dios no está para nada ahí. Esto me da un buen ejemplo, que creo que una familia que quiere vivir una economía del reino, primero tiene que empezar por no perseguir sus propios intereses, sino dentro de lo que la familia planea y proyecta y Dios dirige,
Claro. va a estar siempre el considerar a otras personas, aún Claro. cuando quizás tengamos que entregar de lo nuestro. Dijimos que dentro del reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir, y dentro de la economía del mundo es mejor amontonar. Usted me nombró y me dijo que bueno, la mentalidad del rompimiento es lo que hace que una familia, o sea, una manera de pensar diferente es lo que va formando una mentalidad de rompimiento. Claro. ¿Cómo es esta mentalidad de rompimiento? Ahora, acá, por ejemplo, lo que yo te quería explicar, por ejemplo, es que cuando nosotros, el otro día te comenté, por ejemplo, nosotros somos como una cadena, ¿viste? Como Claro, cada eslabón. sí. Te voy a poner un ejemplo. Vos estás encargado de armar esa cadena. Y en el medio deja una cadena abierta sin soldar, ¿viste? Que vienen soldadas. Sí, sí. Está. Y después tira el vehículo, ¿qué hace? La cadena se abre, Sí, claro. se rompe. Entonces, eso es lo que pasa, yo lo que te explicaba, cuando nosotros dejamos de dar para Dios. Porque nosotros cuando estamos dando para Dios, cuando estamos diezmando para Dios, es un compromiso. Y te comentaba recién, por ejemplo, yo no puedo decir, no, yo no tengo. No lo haces nomás, porque no tenés que dar un diezmo de lo que no recibí. Vos tenés que dar un diezmo, el diezmo es del 10% de lo que vos recibís. Así reciba lo mínimo, pero es el 10%. Entonces, no se justifica que la persona diga que no puede hacerlo. Por lo general, a veces la gente a veces hace esto, pero yo creo que eso no lo ve. Si lo viera, si lo analizara bien, no, le conviene cumplir. ¿Por qué? Porque todos quieren rompimiento. Sí, si no, no Claro. se esfuerzan por eso. Ahora, por ejemplo, yo decía, le comentaba, bueno, que era de lo que nosotros a veces recibimos. A veces nosotros por ahí estamos recibiendo y estamos dando un buen diezmo y resulta que cuando es poco no lo damos. ¿Y por qué no lo damos? Siendo que es el 10% que te quedan nada más. Entonces, te quedan, vos cortás la cadena de rompimiento. de rompimiento. Vos la cortás. Por eso, porque la Biblia dice ahí, yo te explicaba el otro día, creo que es en el 15, ¿dónde era? En 1 Corintios 10. Creo. Sí. No, 15, 10. Acá tampoco. Donde habla de que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí. No es acá, ya me perdí, así que no lo... No, dice, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia. Ahí está, arma de nuestra milicia. Ahí está hablando de eso, donde dice que es completa. Y al ser completa, ¿no es cierto? Es perfecta, dice. Al decir perfecta, significa completa. Y 2 Corintios 10:4. 10:4. No, sí, acá está. Por eso dice acá, claro, ahora esas armas son espirituales. Yo te dije el otro día, las armas espirituales son las que valen, las que tienen valor. Por eso es que el político no puede erradicar la pobreza, porque la pobreza es un espíritu. Ahora dice, pero ellos nada que ver con las armaduras espirituales. Ellos están con las armaduras naturales. Quizás pueden tener un ejército, pero con eso no derrotar la pobreza. Claro. Ahora dice acá, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Claro, si la pobreza es una fortaleza, es algo que está ahí, y de la misma manera la forma de cómo nosotros los portemos, dando para Dios, porque cuando nosotros los portamos bien dando para Dios, seguimos, ¿no? Claro. No los quedamos, nosotros generamos rompimiento, si no, no. Ahora dice el versículo 5, dice, derribando, dice, argumento, toda altivez, dice, que se levante en contra del conocimiento de Dios. Claro, vamos a poner un ejemplo, el hombre que viene primeramente a la iglesia, ya viene cuestionado por el diezmo. Ya le dicen que eso que no es así, que entonces ahora se tiene que someter de otra manera. Tiene que decir, bueno, la verdad que estaba mal informado. Entonces, esas son las cosas que Dios da a nosotros. Ahora dice acá, y llevando, dice, cautivo todo, dice, pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6, este es el que quería leer. Estando, dice, pronto para castigar toda desobediencia
Cuando nosotros somos fieles, Dios va a castigar toda desobediencia. Fíjate lo que dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo Dios va a proveer todo? Cuando nuestra obediencia sea completa. Perfecta significa completo. Entonces, cuando sea completa, al ser completo, nosotros como que vamos haciendo los eslabones de la cadena, y cuando queremos tirar está bien firme, pero no hemos dejado ninguno sin terminar. Claro, entonces, eso es lo que a nosotros cada día lo va a generar rompimiento, pero si no, no va a haber rompimiento. Ahora, si toda la gente se diera cuenta en esto, yo me gustaría explicarlo, ¿no es cierto?, siempre. ¿Por qué? Porque la gente tiene que recibir rompimiento. Porque a veces reciben milagro financiero. Y ese milagro financiero es para que la gente entienda de que Dios responde en los milagros. Dios es como que le muestra eso. Pero se quedan ahí nomás. Con eso nomás se quedan. Y con eso viven. Y no son fieles nunca a Dios. Entonces es imposible que la iglesia pueda funcionar con toda la fuerza que tiene que tener en el reino en cuanto a la economía, porque esa fuerza es importante y es buena. Claro. Tiene que ver con un cambio de mentalidad, de dejar atrás el proceso que usted decía, el proceso de cambio. Claro. Proceso tan difícil y tan sí. cuestionado muchas veces. Difícil porque a nosotros nos cuesta en creer de lo que Dios puede hacer con la vida de nosotros. Acá nomás, por ejemplo, yo pensaba en esto. ¿Por qué la iglesia cuestiona todo eso? Porque primeramente porque el hombre a veces no está entregado a Dios. Por lo general, a veces la persona, ¿por qué no se entrega a Dios? Porque no lo ve, no sabe dónde está Dios. Dice, bueno, si acá estoy orando solo, un ejemplo te doy, y dice, si yo no veo a nadie, estoy como un loco, porque estamos con la mentalidad humana que tiene que haber algo, alguien al lado. Un día me decía un hombre a mí y decía, yo no puedo orar hacia no viendo nada. Yo por lo menos si le oro una columna, decía, para con una columna y yo ya por lo menos estoy con la columna. Pero que dura, ¿no? Para poder entender. Ahora acá dice, por ejemplo, y no como los esperábamos, claro, porque a veces nosotros no los entregamos a Cristo. Lo primero que tenemos que hacerlo entregando, brindarlo nosotros a Dios. Y cuando nosotros los brindamos a Dios, vamos a Dios y, ¿cómo es? Tenemos esa comunión con Dios, después los damos para los hombres o para la gente. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario, los damos para la gente y no para Dios. Por eso es que fracasamos. Claro. Acá dice este pasaje, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Esos fueron los discípulos. ¿Qué más? Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Después, primero a Dios. Después, o sea, ahora, esto es lo que te decía yo. Conocer a Dios no es bueno decir, bueno, yo sé que existe Dios. No. Vos tenés que sentirlo, vos tenés que tener una comunión. Y yo le decía el otro día a un muchacho, le decía, vos lo que tenés que tener una fuerte, firme convicción de que Dios existe. Y si no la tenés es porque Dios no está ahí. Vos no has experimentado nada de Dios. Nosotros a través de experimentar los milagros, por ejemplo, todo lo que Dios hace, los vamos dando cuenta, sí está Dios. Ahora Dios está ahí, está en la intimidad. Cuando vos estás solo, sabés que Dios está ahí. Y es cuando más tenés que experimentar eso de que Dios está estando solo. ¿Por qué? Porque el día que vos partas de acá de la tierra vas a partir solo. No te vas a ir con tu familia, no te vas a ir con la mamá, no te vas a ir con el papá o con el hijo o con quien sea. No, nosotros es como que tenemos que prepararlo para eso porque eso va a llegar. El desprendimiento de la tierra, de este cuerpo para ir al reino de Dios va a llegar. Entonces ya es como que tenemos que tenerla, yo digo esto, asumida. Porque a mí no me, ¿cómo te podría decir? No me asusta nada a mí ninguna cosa. ¿Por qué? Porque ya la tengo sumida. Claro. Todo lo que hay, todo lo que se mueve lo tengo sumido. Sí, esto va a pasar. Un ejemplo, decir, falleció tal persona. Bueno, vamos a enterrarla y listo. Y no claro. Queda otra. Porque sí. ¿Para qué me iba a poner a hacer el problema si tenía que fallecer? ¿O no? Claro, sí, esto pasa mucho cuando, por ejemplo, vamos creciendo, llega un punto donde
empiezan más las despedidas que Claro. que las bienvenidas. Y hay gente que es verdad, hay gente que no asume eso, que Claro. piensa que el pobre viejito va a vivir para siempre ya, no le queda cuerpo. Vos sos el único que piensa que yo me voy a morir. No. Estamos bien acá. No. Bueno, qué bueno esto. Todo lo que hablamos siempre nos lleva, a mí, por ejemplo, por lo menos me lleva a que hay tantos mitos, tantas verdades que no se nos han revelado o que nunca nos hablaron tan claramente para que podamos generar justamente eso que todos queremos. Yo le decía hace un momento que la mayoría de los cristianos todos quieren progresar, pero no todos quieren desprenderse muchas veces, Claro. ni dar, como usted decía, de lo que tengo, sino que estamos siempre esperando ese plus extra para poder dar, y no funciona de esa manera. Claro. Qué bueno tener esta mentalidad y poder fortalecerla, ¿no? Claro. O sea que de esa manera se vive en el reino. Esa es la forma como más te digo, Dios ya lo estableció así. Y Él no va a cambiar por nadie, ya lo dijo. Así está establecido y así va a ser. Bien, si aprendiéramos a obedecer y a escuchar Claro. y a hacer como nos dicen sin... Yo creo que tendría que haber, por ejemplo, la persona que conoce a Dios tendría que anhelar conocer más. A ver, ¿qué es lo que desconozco? ¿Cómo esto de la finanza? ¿Cómo esto de los milagros? ¿Cómo esto? Entonces, cuando la persona empieza a tomar todo esto, o sea, más vale a escucharlo y a obedecerlo, después hacerlo. Entonces, aún así mismo, por ejemplo, en el caso nuestro, la iglesia nuestra no hay que hablarle de diezmo, porque ellos dan solos, sí, gente nueva que llega, enseguida se desprende para dar. Y qué bueno eso significa que hay un golpe fuerte en su mentalidad para cambiar. Exacto. Bueno, y para eso justamente es que estamos haciendo este podcast Legado de Fe, porque hay muchas cosas que van a ir quedando, las redes sociales, internet sigue y esto va a seguir dando vuelta aún cuando nosotros ya no estemos. Claro. Así que legado es algo que va a quedar por generaciones y bueno, es tratar de ayudar a la gente a que tenga más herramientas para poder Claro. vivir la vida como Dios le gusta, para que no viva tantas desilusiones. Muchas veces los cristianos se desilusionan a causa de que creen que las cosas, lo que están haciendo está correcto y en realidad al no conocer la verdad completamente caen en esa desilusión justamente y terminan por empezar a dudar de la existencia de Dios o Claro. que las iglesias mienten y es justamente por la falta de conocimiento, ¿no? Por falta de conocimiento mi pueblo perece, dijo Dios. Y si Dios lo dijo así, Así será. porque así va a ser. Así que bueno, ¿quiere agregar algo más? ¿Qué más podría ser? Que muy importante sería que la gente, como dije recién, que se interese en conocer, porque a veces por ahí capaz que la gente es como que está creyendo que se le exige a eso, a dar, ¿por qué? Por una iglesia, por un ministerio, porque se hace falta dinero. No. Acá el beneficiado es el que da. Por eso es que tiene que estar bien seguro en qué lugar está, si está en el lugar correcto, donde Dios está derramando su bendición, que lo haga con alegría y que lo haga bien, tranquilo, contento, porque viene toda la prosperidad. Pero a veces cuesta un poco adaptarse a esa costumbre y bueno, por ahí la gente comete error. Es que siempre comete error uno. Cuando recién comienza, por ahí hace lo mismo, pero ya llega el momento que se desliga de esto. Eso es el rompimiento. Claro. Que ya la tenés bien calada de que es así la palabra, como dice Dios, porque Él te quiere bendecir, seguro que lo va a hacer. Exacto. Bien, bueno, terminamos este podcast por el día de hoy. Legado de Fe. Si aprendiste algo, dale like, suscríbete, compartilo. Seguramente si lo escuchás varias veces vas a aprender más. A mí me pasa de esa manera, yo los escucho y voy aprendiendo cada vez más. Y vamos a presentar seguramente también un resumen de estos primeros 7 podcasts, de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que cada uno de nosotros ha ido rescatando en cada una de las enseñanzas de la mano acá de nuestro Padre Espiritual y de Dios, que siempre busca edificarnos. Así que bueno, nos vemos la próxima. Suscríbete a nuestro canal, Tabernáculo de Fe, Plotier.